Hola a todos y bienvenidos una vez más a Respuestas. Muchas veces nos hemos llegado a preguntar cómo sería el mundo ahora si la iglesia estuviera dentro del Estado como se tenía antes, si esto que estamos viviendo es lo correcto, y escuchamos muchas veces Estado laico, Estado laico, Estado laico. Y entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo debe ser la relación entre la iglesia y la política? La iglesia, la eclesialidad, la fe y el Estado. Vamos a dejar algo muy claro. El poder eclesial, el poder religioso, sagrado, y el poder político siempre han sido dos cosas distintas. Siempre se ha tenido eso muy claro. Lógicamente antes y en muchas otras culturas estos poderes pues no estaban divididos tal cual, ¿no? No se los entendía como dos cosas, sino que estaban muy compaginados, o esta diferencia estaba muy difuminada y era difícil distinguir qué es Estado y qué es iglesia. Ahora nosotros vivimos una cosa muy distinta. De cierta forma esta división es algo que la iglesia y el Estado quieren, o sea, están contentos con esto. No van a buscar estar de nuevo juntos, no debería pasar. Por lo menos de parte de la iglesia no es algo que se busque. Ya si los estados quieren, ya saben, políticos que utilizan la religión y todo esto, la fe, para tener más adeptos, gente que crea más en ellos y vote por ellos, y todo esto es algo muy distinto, ¿verdad? La iglesia y la política, como les decía, son cosas distintas. Actualmente, como está marcada esta división, lógicamente lo que la iglesia hace es opinar y es actuar. Hay dos formas en que la iglesia va a participar de la política. La iglesia jerarquía vamos a decirle, obispos, presbíteros, diáconos, el cardenal, el papa, y la iglesia, pueblo de Dios, nosotros los laicos. Los laicos pueden estar dentro de la política, opinar, entrar, ser políticos, entrar a un partido político y actuar basándose en los valores cristianos de su fe cristiana. De cierta forma tiene la influencia cristiana y entonces va a querer que estos valores cristianos, que son valores que van a buscar el bienestar de la persona completa, sean los que estén dentro de la sociedad. Y la iglesia jerarquía lo que va a hacer es opinar, porque lógicamente son líderes, son pastores de muchos grupos de personas y por lo tanto su voz tiene importancia, pero no pueden entrar en la política para ser políticos ni pueden influenciar de forma directa en lo que pasa en la política, no como lo podría hacer un laico. Opinan y de cierta forma de lejitos. La iglesia quiere que se resuelvan los problemas reales, quiere que la gente, a pesar de las dificultades, esté bien, esté libre, se sienta bien en el espíritu y lógicamente jamás va a querer la opresión. Esto es lo que el Estado debe garantizar. La iglesia lo busca en sus valores y el Estado trabaja porque se realice en la sociedad, ¿sale? Entonces tienen de cierta forma estos dos objetivos claros. Aún así, no son la misma cosa, ¿verdad? Entonces, lo que la iglesia va a hacer, como dijimos, es aportar siendo políticos los laicos y aportar opinando la iglesia jerarquía. En cuanto a la relación que la iglesia tiene con el Estado, bueno, aquí en México la iglesia paga impuestos, los edificios religiosos no le pertenecen a la iglesia, le pertenecen al Estado, y entonces la iglesia lo que hace es ser administrador de muchos de estos edificios, otros ya no, después de ciertas reformas y todo esto. Pero la iglesia trata de ser un buen ciudadano, tanto los laicos como la iglesia jerarquía también. Todos nosotros vamos a tratar de ser buenos ciudadanos para tener una sociedad mejor, una sociedad como Cristo le gustaría y como Cristo lógicamente viviría en la sociedad, haciendo lo que se debe hacer, cumpliendo con lo que se debe cumplir. Y ya por último, así como opinión ahí que está bien que quede, el Estado laico significa que el Estado no está casado con ninguna religión. El Estado no es católico, ni es musulmán, ni es budista, ni es hinduista, ni nada de esto. El Estado es Estado y ya está. Pero esto no significa que el Estado impida la expresión de la fe. De cierta forma está limitada la expresión de la religiosidad. Parece que no, parece que es un Estado laico, pero en realidad no nos permite expresar nuestra fe como debería ser, como debe ser en plenitud, ¿no? Muchos estados en Latinoamérica se estarán preguntando por qué pasa eso en México, ¿no? Ellos sí pueden escuchar música católica en las radios, ver a gente, sacerdotes, todo esto en la televisión. A nosotros nos pasa esporádicamente, muy extraño, ¿no? Y solamente con los católicos. Lógicamente hay más personas, hay más religiones en nuestro país. Está limitada esta expresión y bueno, estas dos cosas eran las que querían comentarles. La relación que la política y la iglesia deben tener, el Estado y la iglesia, y también el momento en el que estamos, que más bien es un Estado antirreligioso. Así que si el Estado, mientras no cambia, lo que ustedes y nosotros y yo tenemos que hacer es no limitar la libertad de expresión, ni la libertad de conciencia, ni la libertad religiosa. Nada de esto, ¿no? Sino apoyarla y fomentarla también. Disfrutar de la
pluralidad de las religiones, sin hacer mezclas, sin hacer sincretismos. No estoy proponiendo nada de esto, pero sí respetarlo, ¿no? Trabajar porque la gente pueda expresar su fe, aunque no sea la misma que nosotros. Hay mucho trabajo por hacer. Y pues bueno, espero haber respondido esta pregunta. Ya sabes que si tienes más, las puedes dejar en este video, puedes escribir en mi Instagram. Y antes de irme, les quiero decir que ya estamos a punto de llegar a la meta que establecimos con respuestas. Este proyecto se va a terminar. Ya estaba establecido que pasara un año. Gracias a Dios estamos a punto de cumplir la meta. Y por lo tanto, las preguntas que tú tengas, aprovecha antes de que se acabe todo esto, escríbelas y por ahora solo vamos a poder responderlas por escrito. Escribe tus preguntas y nos vemos muy pronto para seguir hablando de Dios.